Salimos de Tokio con el objetivo de llegar a Kioto, y para ello fuimos en un tren bastante especial para Daniela, el de Hello Kitty, para así pasar por uno de los símbolos de Japón, el castillo de Himeji. Gracias. Himeji ha sido escenario de cine y televisión multitud de veces, así como de inspiración. Revenge is a luxury for men. Incluida su maldición de Okiku. Okiku era una sirvienta del castillo que fue falsamente acusada de robar y fue arrojada a un pozo. Su espíritu vengativo inspiró la película de terror más famosa de Japón, El Anillo. Este es uno de los 12 castillos originales que aún quedan en Japón. Es famoso además por su diseño color blanco, por sus complicadísimos diseños defensivos llenos de puertas, pasadizos, cuartos secretos, así como por tener casi 1000 samas o agujeros en las murallas para disparar flechas o armas de fuego. Todo esto pretendía dificultar a los invasores en su entrada al castillo, y así poder atacarlos con más facilidad y rapidez. ¿Una carrera? Venga, vale. ¡Ya! El director Akira Kurosawa era un enamorado del castillo y tardó 10 años en retratarlo con sus pinturas a modo de storyboard en la película Ran. Dime. A ver, patina. 1, 2. Pero todas las defensas del castillo no lo hacen indemne a la lluvia. ¡Qué miedo! Mira, está vivo. Y tras unos fideos udon, fuimos a pasar la tarde a la ciudad de los neones, Osaka. Nuestra idea de Osaka se reducía al bullicio de los distritos de Dotonbori y Namba. O sea, gente, compras, neones, entretenimiento. Una trampa porque cierra cuando ya subió. Y cómo no, cine futurista. To the streets of Japan. Because of your negligence, the man we wanted for a long time has been lost. Es la tercera ciudad de Japón en habitantes, detrás de Tokio y Yokohama. Omitimos ciertas visitas, porque lo que queríamos conocer mejor con nuestro tiempo era la capital histórica de Japón. Teníamos 3 días para conocer la ciudad que en nuestra cabeza representaba todo lo tradicional de Japón, Kioto. Parece que por ser símbolo de la cultura del país se libró de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, así que en sus calles se puede ver un Japón antiguo de la época Edo que no pudimos ver en Tokio. Hola. Nosotros nos quedamos en el centro tirando al sur, donde está la estación de tren de Kioto. Es una zona práctica para las excursiones, pero no es lo bonita que es la parte antigua de la ciudad. ¿Qué construyen tan feo? Alrededor de la estación se concentran la torre de Kioto, restaurantes y todo tipo de sitios de entretenimiento. ¡Mira cuántas hay! Yo creo que sí. ¡Ay, la he soltado! Cógela, por favor. No. Ne. Lo que teníamos claro era que la mayoría de las cosas que queríamos visitar están en el este de Kioto. Nosotros comenzamos por su parte más norte yendo al templo Ginkaku-ji o pabellón de plata. Su jardín zen, como casi todos los jardines japoneses, es una delicia. Quiero grabar. Toma, graba por ahí. Gracias. Está grabando.
Es lo que he dejado la silla, porque claro, si visto... Bueno, ¿qué? Su edificio principal está inspirado en el pabellón dorado que veríamos al día siguiente y que está al oeste de la ciudad. Unos 10 minutos andando para el sur está el Camino del Filósofo. Es una caminata muy agradable de alrededor de 1 hora y su nombre se debe a un filósofo que allí meditaba hace más de un siglo. Ahora, creo yo, le resultaría un poco más complicado meditar, por lo menos durante esta época de las flores de sakura o cerezos en flor. ¡Ya! Siguiendo para el sur se encuentra el santuario de Heian, que se hizo famoso porque Scarlett Johansson lo visitaba en una escena de Lost in Translation. Después nos fijamos el objetivo de llegar al templo de Kiyomizu-dera. Para ello teníamos que atravesar las famosas cuestas de Sanenzaka y Ninenzaka, con sus edificios del periodo Edo. Y sí, era todo muy bonito, pero enseguida la multitud se hizo abrumadora. ¿Quieres café, Nani? ¿Qué te parece? Muy buena pinta. Good, thank you. Arigato. El este destaca, entre otras cosas, por el templo Kiyomizu-dera, que es un conjunto de templos. Para entrar atravesamos en mitad de un gentío la puerta Nyomon o Akamon, que significa puerta roja. Se supone que se construyó en el año 778, pero los edificios actuales son del siglo XVII. Al poco se encuentra la pagoda Sanjuno-do. Es la pagoda de 3 pisos más alta de Japón. Quizás lo más famoso e impresionante es el balcón del salón principal. Se sostiene a 13 metros de alto del suelo con pilares de madera colocados sin un solo clavo, a la manera tradicional de la época Edo. Este balcón hacía las veces de escenario para espectáculos de música y bailes religiosos. Grabando, ¿eh? Te ha salido regular. Por supuesto, no faltaron las tablillas ema y los omikujis para predecir la suerte y aportar economía al templo. Después de volver por las cuestas de Sanenzaka y Ninenzaka, yendo hacia el norte se llega al barrio de Gion, que es uno de los 5 barrios de geishas de Kioto. Toda esta zona es donde se encuentran los hanamachi, o barrios de las flores, que son los barrios donde viven las geishas, siendo el de Gion y el de Pontocho los barrios más famosos. Allí se encuentra el canal de Shirakawa, con su puente de Tatsumi, y al lado su santuario también de Tatsumi, ambos retratados por la serie Makanai. Son lugares de culto para fans de la serie. Y quizá por eso aquí las geishas son tan esquivas. Una hoquilla es la casa donde las maiko viven y aprenden a ser geishas. Las hoquillas se distinguen por unas tablas de madera puestas encima de su puerta donde cada tabla representa una maiko o geisha. La costumbre japonesa es que las geishas sean expertas en tocar y cantar música tradicional, además de ser cultas para tener conversaciones entretenidas con quien las contrate. Sus precios no están al alcance de cualquiera, pero poco a poco se han hecho más accesibles al turista medio y se pueden ver en eventos como el de Miyako Odori. Las imágenes son de internet, ya que está prohibido grabar. El Miyako Odori es un espectáculo de danza tradicional que se hace en primavera y que muestra las distintas habilidades musicales de las geishas y las maikos. Las escenas representan las distintas estaciones del año y todos los personajes son representados por chicas, incluso los personajes masculinos. Todo lo contrario al tipo de teatro tradicional y a la vez tan peculiar llamado kabuki, donde todos los personajes son representados solo por hombres. Por supuestas causas morales, las autoridades prohibieron la participación de mujeres en el kabuki desde 1629.
El teatro no es quizá el tipo de teatro más conocido de tradición japonesa y en él sí hay actores de ambos géneros. No nos olvidamos del teatro bunraku o de marionetas japonesas, pero que no está pensado para niños. Todo esto probablemente lo veremos cuando Daniela se haga mayor, porque desde luego tenemos mucha curiosidad. Saliendo de Gion y Pontocho parece que las geishas son menos reacias a los turistas. Así que llegamos al santuario sintoísta de Yasaka y su puerta Nishiromon, con sus ya tradicionales guardianes a los lados. Destaca su patio central llamado Buden o Maidono, que es un escenario de danza tradicional. Los farolillos que cuelgan, unos 300, son de empresas donantes que intentan asegurarse buena suerte. Y por la noche se anima mucho con puestos de comida. ¿Pero qué lleva esto? La mañana siguiente la dedicamos un poco al norte y también algo al oeste, con el pabellón dorado y Adashino. Nos empezó el día con lluvia. Aún así visitamos una de las imágenes más icónicas de Kioto, que son las paredes recubiertas de pan de oro del templo Kinkaku-ji, o pabellón de oro. Su entrada es un amuleto de protección para la casa, Uofuda. Continuamos para Adashino y la lluvia no paraba. Pero nosotros éramos más cabezones y no podíamos dejar de ver su jardín con miles de estatuas de piedra y un pequeño bosque de bambú con apenas gente. Adashino está pegado a un barrio de casas tradicionales que queríamos ver, pero la lluvia era intransigente a nuestros deseos. La mochila. Por fin, para el sur, nos quedaba un santuario que teníamos muchas ganas de ver. Un santuario famoso por tener más de 10.000 toris, el Fushimi Inari. La verdad que parecía una procesión de turistas. Vamos bien. Hola. Pero conforme subíamos, cada vez había menos. Aquí es fácil perderse y claro, aclararse es complicado. ¡Pum! Ah, pues mira, sí. Tócala, tócala. Por todas partes estaba el zorro Okitsune, que es el mensajero del dios del arroz, llamado Inari, y que es el espíritu de la prosperidad. Aprovechamos una parada para purificarnos. Y llegábamos al final de nuestro recorrido por Kioto. Nos quedaban los Alpes japoneses. Ahí tendríamos que conducir en el lado izquierdo y con carteles en japonés. Un Japón más rural nos esperaba.